Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Juan Pablo Piceta nos va a brindar los detalles de las nuevas medidas que lanzó el gobierno de la ciudad para facilitar el acceso al alquiler. También Pablo Bevilacqua nos va a hablar de la ley de alcohol cero que sancionó el Congreso Nacional la semana pasada y Daniel Vicien va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Santiago Manoukian para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos este primer bloque entonces con información sobre el dólar libre que hoy alcanzó máximos históricos en todas sus distintas versiones. El dólar blue superó los 420 pesos, cerró en 423 pesos. El contado con liquidación superó los 430 pesos y el dólar MEP cerró por encima de los 410 pesos. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Es así como decís. Sí, más allá del impacto que pueden haber tenido ciertas versiones, el lunes pasado sobre la renuncia del ministro de Economía, Sergio Massa, resulta indudable que una vez más los argentinos están buscando refugio en el dólar contra la aceleración de la inflación, una aceleración que no sabemos en dónde va a terminar, ¿no? Es así, la inflación del mes pasado fue muy alta, mucho mayor de lo que esperaban todos los analistas. Y el dólar que está atrasado, si uno mira de principio de año, y está abajo respecto a lo que fue el pico de la época de Guzmán. Sí, sin duda. Con lo cual, el dólar subió, se está acomodando un poco más, y los rumores no hacen otra cosa que empujar las cotizaciones, ¿no es cierto? Y la gente se refugia, viendo que el peso no tiene valor por el tema de la inflación, se refugia en dólar, lo manda afuera si puede, por eso el contado con liquidación, o lo atesora de alguna manera o lo invierte. Y aún, Daniel, con estos valores que vimos hoy, estamos por debajo, de los equivalentes en términos reales que hemos visto, por ejemplo, cuando renunció Guzmán o en plena pandemia, en octubre del 2020. Sí, eso es como un 50% más, o sea, todavía, o esperemos que no, pero la realidad es que el dólar no se acomodó a esos valores pico que tuvo en momentos de crisis. En este momento parecería como que el gobierno políticamente está como frenando la situación y el equipo económico ha logrado que no suba tanto como quizás debería subir con esta inflación, ¿no? Para colma se frenó el ingreso de divisas por el dólar soja 3, ¿no? Se frenó eso y claro, al haber un rumor de que va a haber una devaluación, o que también existe, el productor dice, y espero porque todavía es mayor. Tal cual. Bueno, la pregunta más complicada, ¿no? ¿Qué hacer para proteger nuestros ahorros en este contexto tan complejo? Mira, lo tradicional sería para una persona, ahorros de largo plazo estamos hablando, ¿no es cierto? Y para una persona que quiere, se puede dolarizar de distintas maneras, se puede dolarizar directamente comprando MEP y haciendo algo hasta el cambio de gobierno, o guardándolo hasta el cambio de gobierno, o puede dolarizarse de largo plazo en una obligación negociable, algún bono de ley extranjera por un tema de seguridad jurídica, que hay muchos, sobre todo de aquellas empresas que pueden generar dólares, como son las empresas que están en vaca muerta, lo que es oil and gas. ¿Te gusta alguna en particular? Vista hoy es muy interesante para comprar el CDR o para comprar los ONs. Hay ONs que pagan más, como YPF, ¿sí? O GEMSA o ese tipo de ONs, o Pampa, pero la realidad es que esa es una forma muy simple de entrar con pesos y dolarizarse directamente si uno se va a quedar en la ON un plazo más largo, ¿no es cierto? Si no, hay que comprar dólares. Muy bien, muy claro. Bueno, cambiamos de tema, seguimos con información para los inquilinos que han visto complicarse el acceso a su vivienda, a la vivienda, como consecuencia en los últimos años de la aplicación de la ley de alquileres, que en principio parece suspendida
en estas últimas semanas. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo vale? Muy bien. Bueno, y en este contexto el gobierno de la ciudad lanzó, ¿no?, algunas medidas para intentar aliviar la situación, ¿no?, de este segmento de gente. Sí, tal cual. Son principalmente 3 medidas, 2 generalmente para inquilinos y una para propietarios. En el caso de los inquilinos, una que es bastante importante y que le dieron nuevo impulso es la garantía, el seguro de caución, ¿no?, que ofrece el Instituto de la Vivienda de la ciudad, que permite cubrir hasta el 70% de la prima de este seguro de caución. Uno de los grandes problemas que tienen los inquilinos es que muchos de ellos no tienen la garantía inmobiliaria, ¿no?, con título de propiedad, cuando eventualmente puede llegar a haber un incumplimiento, ¿no?, del contrato de alquiler. Bueno, el gobierno de la ciudad ofrece hasta 6 compañías aseguradoras para acceder a un seguro de caución. Estas compañías son Aprop Garantías, Crédito y Caución, Warrants, Triunfo Seguros, Banco Ciudad y Alba Caución. Se puede elegir alguna de estas y después, bueno, se hace un análisis del perfil de quien va a adquirir la póliza y, bueno, y eventualmente se emite. El requisito para esto es de 1 hasta 7 salarios mínimos vitales y móviles, que es hasta 560.000 pesos aproximadamente, y tiene el valor límite de alquiler de 146.000 pesos, ¿no? Bien, Entre otros requisitos. Pasamos al tema que tiene que ver con crédito para acceder, ¿no? Siempre también hay mucha complicación para pagar el depósito, pagar el primer mes de alquiler, la mudanza, una serie de gastos iniciales que es prohibitivo, ¿no?, para muchísima gente. Esto también se puede pedir hasta un monto máximo equivalente de 1.962 UVAs, que son 439.000 pesos, ¿no? El equivalente, esto también es un monto igual a 3 meses de alquiler como máximo, se puede pedir y se puede pagar hasta 36 cuotas. Esto se actualiza Perfecto. por el índice de variación de salarios, lo cual no tiene interés, y algo similar se aplica para el caso de las refacciones, que esto es ya beneficio para los propietarios, que la intención es ampliar, ¿no?, la oferta de inmuebles, que es uno de los problemas que ha tenido en estos últimos años los alquileres, ¿no? Muy bien. Lo mismo, el crédito es de 6.500 unidades UBIs, que es 1.300.000 pesos, y se actualiza, son cuotas que van de 10.400 pesos hasta 500.000 pesos en un plazo de 4 años. Sí, hay quien está interesado, hay distintos requisitos para cada programa en particular, pero bueno, se puede acceder a través de la web del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, medidas entonces para aliviar la situación de los castigados inquilinos. Y para completar el bloque ahora vamos a brindar información sobre la ley de alcohol cero para los automovilistas, que fue sancionada la semana pasada por el Congreso de la Nación. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre esta medida? Bueno, la ley que se sancionó la semana pasada modifica uno de los artículos de la Ley de Tránsito, que es el que hace referencia al consumo de alcohol, estupefacientes, drogas, todo aquello que produzca una reducción de la capacidad de la persona al manejar. Estaba esperada esta ley, yo creo que era necesaria porque estima, digamos así, a nivel en las medidas internacionales, acompañado con un sistema de control, se ha visto que reduce la siniestralidad, básicamente reduce la cantidad de accidentes. Acá en los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito. Va a tener su dificultad en la implementación en el tiempo, dado que no todas las provincias todavía han adherido o van a adherir a esta ley, porque tienen derecho de hacerlo o no. Y entonces, digamos así, un poco el control va a ser un poco lo difícil. En el caso de la provincia de Mendoza, que ya se sabe que no va a adherir, bueno, sobre la ruta nacional va a aplicar la ley nacional y sobre los caminos y rutas provinciales se aplica la provincia del vino. Tiene que ver también con aspectos culturales de cada provincia, del conocimiento de su gente, de la posibilidad de aplicarla realmente, porque si no, las multas se convierten más en un sistema de recaudación, ¿no?, que en la aplicación de la multa en sí. Vos cuando montás una ley también ves la posibilidad de la aplicación. La idea es esto, que tenga más que nada un impacto cultural sobre la sociedad y que el que va a manejar realmente no consuma ningún tipo ni de bebidas ni de drogas, porque del otro lado hay gente que pierde la vida.
Una ley, Pablo, que me imagino que es muy bienvenida en la industria del seguro. Por supuesto, porque se espera que con el tiempo reduzcan la siniestralidad, más que nada porque suelen ser siniestros bastante importantes, que donde hay lesionados graves y fallecidos. Entonces, los seguros sí lo van a recibir muy bien. Va a mejorar los resultados de las compañías. Puede mejorar los resultados de las compañías. No creo que se vea en el corto plazo, mediano plazo, un mejoramiento de las tasas de prima. Muy bien, con esta información muy importante cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes vamos a regresar con mucha más información y te recuerdo que te podés comunicar con nosotros a través de Twitter, Facebook y WhatsApp para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Abrimos este nuevo bloque con información para todos aquellos que planean hacerse una escapada en las próximas semanas. Juan, ¿qué tal? Bueno, ya te había saludado, Sí. pero bueno, ¿cuál es? Se puso hoy en marcha el Previaje 3, ¿no? Sí, desde hoy, miércoles 19 de abril, hasta el 25 de abril, va a estar habilitado la posibilidad de adherir a este programa que, hay que decirlo, ¿no? Viene mucho más acotado que las últimas ediciones, con los mismos valores de septiembre del año pasado. Obviamente con la inflación va a rendir mucho menos, pero bueno... Como con las películas, ¿no? Sí. Las secuelas Las nunca secuelas son tan buenas como en las primeras, ¿no? Ediciones. Vos lo dijiste, no son tan buenas. Y bueno, y esto es para utilizarlo entre el 24 de mayo al 30 de junio. También está bien acotado la posibilidad de hacerse un viaje, ¿no? A estos distintos destinos del país. En particular, bueno, nuevamente tiene que ver con la devolución reintegro del 50% de los comprobantes, de las compras adelantadas que se haga en agencias de turismo, pasaportes en avión, pasaportes terrestres y otros gastos vinculados a la rama turística. Pero bueno, también hay que hacer un punteo en esos aspectos en particular porque bueno, el tope de reintegro por persona es hasta 70.000 pesos y para alojamiento, para agencias de viaje y para pasajes, y lo que tiene que ver, por ejemplo, alquiler de auto, ¿no? Y otro tipo, gastronomía, el tope es de 5.000 pesos. Por lo tanto, ahí hay que focalizar, en todo caso, los consumos en lo que tiene que ver con los gastos, ¿no? Mucho más grandes. Y se mantiene parte de las ediciones anteriores que los afiliados de PAMI tienen un reintegro de hasta el 70%, ¿no? Por lo tanto, que también hay mucho turismo para jubilados y adultos mayores, es también una oportunidad para aprovechar este programa. Pero bueno, es apenas 6 días, ¿no? Que va a estar abierto y la posibilidad de utilizar... Hay que apurarse y la posibilidad de utilizar el crédito es hasta el 31 de octubre de este año. Bueno, cerramos este bloque con información de los mercados de capitales y hoy fue un pésimo día para los activos argentinos, así como sucedió con el peso argentino, en particular para los bonos argentinos en dólares,
que hoy cayeron hasta un 7% y acumulan bajas de hasta el 11% en este mes de abril, Daniel. Un mal mes. Malísimo. Fue un mal mes. La realidad es que el riesgo argentino no gusta. Creció mucho el riesgo país, creció, ya estamos arriba de los 2.500. Y eso Una respuesta natural frente a un gobierno que no da respuestas, ¿no? Es que hacer que la gente se interese por los bonos, que se interese por la Argentina y que los inversores internacionales compren. Y con la calificación de Argentina, los inversores internacionales pueden comprar poco, porque es una mala calificación. Pero tampoco luce tan claro, ¿no?, el panorama con el gobierno siguiente, cuando uno ve, ¿no?, es desde gran a la tema. Oposición con una pelea encarnizada, y cuando uno después ve también alternativas que presentan propuestas que parecen completamente irrealizables, ¿no? La realidad es que el futuro es absolutamente incierto, no es riesgoso, es incierto, y sobre todo con los bonos, porque uno podría decir, uno compra un bono que hoy vale 23 centavos y que el año que viene me va a pagar 4%, 3 y pico por ciento sobre los 100, con lo cual me paga casi 10%, y me pago casi la mitad del bono en un pago, y digo, pero ¿lo pagarán? Y ese es el gran tema, que como no hay incertidumbre, esa incertidumbre va a precio y va a vendedores más que compradores, nada más que eso. Ese es el gran tema. Las recomendaciones son las que diste en el bloque anterior, sin duda, ¿no? Sí, si uno es muy arriesgado y quiere poner una ficha en bonos argentinos, están muy baratos. Si uno cree que el reperfilamiento o la renegociación va a ser no tan dura. Históricamente siempre ha sido más en el torno de un valor de 35, ¿no? De 25. Sí, por eso. La realidad es que deberían apreciarse, pero como decís, hay incertidumbre también no solo quién va a ganar, sino quiénes van a ser los candidatos. Exacto. Bueno, muy bien, con este análisis cerramos este segundo bloque. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando con el economista Santiago Manoukian. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel, de Rus Seguros. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Abrimos un nuevo bloque con la presencia del economista Santiago Manoukian para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por estar aquí. Y como hablábamos en el primer bloque, el dólar libre alcanzó hoy nuevos máximos históricos en todas sus versiones, tanto en el Blue como en el contado con liquidación, como en el MEP. Bueno, ¿cuáles son, en tu opinión, los factores que han generado este nuevo salto en la cotización del dólar libre? Sí, en primer lugar hay que tener en cuenta que no es raro que los dólares libres intenten acoplarse un poco a la dinámica inflacionaria, porque estamos en una economía donde toda la nominalidad va subiendo, va trepando, y veníamos viendo que el dólar venía un poco atrasado. Ya el año pasado había subido por debajo de la inflación, en la primera parte de este año también lo había hecho. Decíamos, Santiago, mira, en el primer bloque planteábamos, ¿no?, que el dólar históricamente no es un refugio en la Argentina contra la inflación. Así que un dato tan malo como el del viernes pasado es natural también que dispare, ¿no?, la demanda. Completamente. Piensen que en el primer cuatrimestre, ahora nosotros medimos inflación en la primera quincena de abril y nos da en la zona del 7%. Entonces, en el primer cuatrimestre vamos a tener una inflación en torno al 30%.
Lo raro sería que el dólar paralelo no se mueva a ese ritmo. Por lo tanto, no es un dólar el que tengamos ahora de crisis, como el que tuvimos, por ejemplo, con la salida de Martín Guzmán en julio de 2022. Lo mencionamos también. Porque a precio de hoy sería un dólar ese de 530, 550 pesos, dependiendo del dólar que estemos considerando. Lo cual no quita que la velocidad en la cual se está dando este ajuste sea preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que el faltante de dólares que va a tener el gobierno en los próximos meses va a ser muy agudo por esta sequía muy severa, histórica que está viviendo Argentina y la falta de alternativas para poder mitigar completamente ese faltante de dólares. Pero por el momento no estamos viendo, va a haber que seguirlo obviamente, no estamos viendo que sea una brecha cambiaria que se dispare muy por encima del 100%, que esa sería la principal preocupación que tiene el gobierno, no solo por el impacto que le generaría en los precios, porque hay mecanismos que ya están más aceitados para que se genere un contagio en los precios, sino también porque te frenaría mucho más la liquidación de divisas en el mercado de cambios. Bueno, pues justamente, ¿no? Hoy hubo una noticia muy adversa en ese sentido, ¿no? Relacionada con eso, porque se confiaba, ¿no? En que el dólar soja 3 iba a permitir, ¿no? Frenar la pérdida de reservas que había tenido el Banco Central en las primeras semanas del año, y hoy, ya en plena vigencia del dólar soja 3, tuvimos una venta muy importante, ¿no? De la autoridad monetaria. Sí, hoy fue un día atípico, diríamos, para un día de desdoblamiento cambiario para el complejo sojero, porque se liquidó nada, no hubo liquidaciones por el programa de incremento exportador, y el Banco Central tuvo que desprenderse del mercado de cambios de 200 millones de dólares. Tengamos en cuenta que las reservas netas están por debajo de los 1.000 millones de dólares. Y es una situación preocupante de vuelta, porque una de las principales medidas que tenía el gobierno para intentar robustecer las reservas, al menos en el corto plazo, era este incentivo, esta devaluación parcial para el principal sector generador de divisas de la economía, y que si no vienen las divisas por ahí, que además no es una generación de nuevas divisas, sino un adelantamiento, bueno, en el corto plazo, obviamente, la tensión cambiaria va a ser mayor y comienzan los interrogantes sobre, bueno, por qué puede estar dándose ese freno a la liquidación y si van a continuar dándose esas liquidaciones en los próximos días, ¿no? Algunos vincularon, ¿no? Esta detención de las liquidaciones con la corrida cambiaria, ¿no? Con los productores diciendo, ¿para qué voy a vender, ¿no? Cuando ya la expectativa de evaluación es mucho más severa, más alta, ¿no? Es cierto que en el marco de la transición electoral que ya comenzamos a transitar, digamos, de alguna manera, las expectativas de evaluación, y uno lo está viendo también en el mercado de dólar futuro. Partiendo además de la base de que ya no lucía sumamente atractivo el dólar que se había planteado, ¿no? En esta nueva edición del dólar soja 3, ¿no? Sí, y uno diría que es un sector que también tiene mayor fortaleza en la negociación para poder pedir un dólar más elevado. ¿Por qué? Porque sabe que el rey está desnudo, sabe que el gobierno no tiene otras fuentes rápidas para obtener dólares. Entonces, uno no descarta tampoco que ese dólar de 300 pesos puede incrementarse en algún momento para generarle incentivo mayor. Pero también si la expectativa de evaluación aumenta y el sector espera que haya un salto del tipo de cambio en el corto plazo, y sobre todo si es un salto del tipo de cambio no coordinado por el Banco Central y por el gobierno, que sea desordenado, bueno, probablemente intente frenar aún más la liquidación y solo liquide lo justo necesario. Va a haber que esperar, te diría, algunos días más para ver cómo se desarrolla, porque el sector está diciendo que hay demoras por los paros en los puertos y por algunas inclemencias climáticas que complican la cosecha. Veremos cómo avanza ese frente, pero claramente el frente cambiario es el talón de Aquiles del esquema económico del gobierno. Mencionamos, ¿no? La aceleración inflacionaria como uno de los factores detrás de esta fuerte suba del dólar en estos últimos días. ¿Cuál es tu expectativa para los próximos meses? O sea, ¿puede haber una aceleración todavía más grave de la inflación? En primer lugar, lo que vimos en la primera parte del año es una aceleración al 6,8% promedio mensual en el primer trimestre frente al 5,5% promedio mensual del último trimestre. Claro. Esto claramente volvió a desanclar las expectativas de inflación, generó mayor presión para acelerar el movimiento del tipo de cambio oficial y subir las tasas de interés, y además le restó credibilidad a un equipo económico que había llegado con la intención de moderar la inflación. Por lo tanto, en los próximos meses lo que vamos a ver es una economía que tiene crecientes cláusulas de indexación con contratos que se van achicando cada vez más y sin anclas, porque el tipo de cambio no puede atrasarse, como decía recién, las tarifas de servicios públicos van a tener que seguir aumentando y porque además los salarios van a querer responder a esta aceleración con nuevos ajustes. Por lo tanto, es una inflación que no esperamos que se modele en los próximos meses. Estamos viendo una inflación para este año en la zona del 115%. Recordemos que el año pasado cerramos en el 95%. Y además se da en un contexto, con esta incertidumbre que mencionábamos antes, cambiaria, propia también de la transición electoral, restricciones a las importaciones, con este dólar agro también que va a impactar un poco en algunos alimentos porque es una devaluación más amplia que solo el complejo sojero. Claro. Y también te diría porque estamos hablando de un año donde la única política antiinflacionaria que toma el gobierno es el programa de precios justos, que tiene mucha ineficacia para ser aplicado en forma aislada de un plan de estabilización que va a tener que esperar el próximo gobierno.
Hoy ayer uno de los principales candidatos a presidente para las próximas elecciones presentó su plan para enfrentar el problema de la inflación, que tiene que ver, ¿no?, con dolarizar la economía. ¿Ves a esto como una opción viable? Yo creo que la dolarización suena como un título muy grandilocuente y muy atractivo para una población que está acostumbrada a ahorrar en dólares y que quiere obviamente frenar la inflación. Yo creo que la dolarización sí podría generar eso muy fuertemente, podría responder claramente al problema inflacionario, pero no sería la panacea para todos los problemas que tiene la economía argentina, como por ejemplo el déficit fiscal. Entonces, hay una idea, ¿no?, en muchos economistas, de que se puede resolver problemas de índole política con soluciones económicas o con reglas económicas, ¿no? Sí, yo diría que para un problema tan complejo como el que tiene Argentina, se precisan de medidas complejas también, no una medida mágica como esta. Yo creo que hay muchas medidas que no este gobierno, pero un nuevo gobierno, a través de un plan de estabilización que sea técnicamente robusto, creíble para el mercado y con amplio respaldo político, podría instrumentar para, no en el corto plazo necesariamente, pero más en el mediano, poder bajar la inflación, poder generar mayor certidumbre y que eso te genere un escenario en el cual quizás no sea necesario ir hacia una dolarización que tiene además, digamos, una instrumentación bastante compleja, por más que suene atractivo para venderlo marketineramente ante un electorado que está desesperado por cualquier solución distinta a cualquiera que se haya venido tomando últimamente, ¿no? Muy bien, Santiago, muchas gracias. Placer. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Santiago Manoukian sobre la compleja realidad de la economía argentina y las soluciones que puede haber por delante en los próximos años. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.